Hola a todos, Isabella por aquí, y hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente a mí me ha dejado pensando muchísimo sobre el peso de la lealtad y los secretos que cargamos hasta el último aliento. Imagínense a una figura como el príncipe Eduardo Duque de Kent, el epítome de la discreción, quien por 89 años personificó el nunca te quejes, nunca des explicaciones para la corona británica. Pero en el atardecer de su vida, mientras su cuerpo, se dice, comenzaba a claudicar una carga mucho más pesada que su propia salud, lo impulsó. Este guardián silencioso, conocido por su lealtad inquebrantable a la reina Isabel II, había custodiado un secreto monumental desde los días de la mismísima monarca. Un misterio tan delicado, tan trascendente, que decidió revelarlo solo cuando el tiempo se le agotaba. Y aquí viene lo impactante: este no era un testamento cualquiera, ni una confesión personal. Estaba destinado a una figura específica, una mujer en el centro de todas las miradas, Catherine, la princesa de Gales, sí, la futura reina consorte. Pero, ¿qué secreto podría ser tan importante como para esperar hasta sus últimos suspiros? Pues según los susurros que ya resuenan en los pasillos de Buckingham, lo que el duque le confió a Catherine no es solo un legado, es un poder sin precedentes dentro de la mismísima estructura real. Y como si fuera el símbolo de la confianza más profunda de la difunta reina, el secreto venía sellado con un collar de diamantes rosados de valor incalculable. La pregunta que flota en el aire es ¿por qué ahora y cómo esta revelación podría redefinir no solo el papel de Catherine, sino el destino de toda la monarquía? Hola a todos, Isabella por aquí, y hoy vamos a desentrañar una historia que sinceramente a mí me tiene pensando muchísimo en la lealtad y el peso de una vida de servicio. Imagínense a una figura como el príncipe Eduardo Duque de Kent, a sus 89 años, toda una vida dedicada a la corona, conocida por su lealtad inquebrantable. Pues se dice que en sus últimos días, mientras su salud empezaba a flaquear este pilar silencioso, se encontró reflexionando sobre todo lo vivido. El Duque de Kent, para quienes no lo ubican a fondo, es uno de esos personajes que han sido la columna vertebral discreta, casi invisible, de la monarquía británica. Nunca buscando los reflectores, siempre un paso detrás del trono, pero su presencia, su diligencia y su fidelidad inquebrantable han sido tan fundamentales como la de los monarcas mismos. Representa a la vieja guardia, el espíritu del deber por encima de todo. Un hombre que a lo largo de décadas fue testigo de los vaivenes de una de las instituciones más antiguas del mundo, siempre al lado de la reina Isabel II, su prima. Imagínense todas las historias, todos los secretos, todas las verdades veladas que un hombre así pudo haber presenciado y guardado bajo el más estricto código de nunca te quejes, nunca des explicaciones. Pero como en toda vida, el tiempo no perdona, y es que, como sabemos, incluso los pilares más fuertes empiezan a mostrar el desgaste. Se dice que en sus últimos momentos la fragilidad de sus 89 años lo alcanzó. Su cuerpo ya no respondía con la misma agilidad que su mente y su espíritu de servicio. Reportes de fuentes cercanas a la familia revelan que efectivamente el Duque de Kent estaba ralentizándose. Su propia hija, Lady Helen Taylor, llegó a confirmar en entrevistas lo difícil que le resultaba a su padre mantenerse al día con las exigencias de los deberes, reales responsabilidades que había desempeñado con impecable rigor durante décadas. Ver esa lealtad inquebrantable, esa determinación por cumplir batallando contra la propia mortalidad, a mí me parece algo profundamente conmovedor. Fue en esta etapa de profunda introspección, rodeado por el amor de sus seres queridos, en la intimidad de sus últimos instantes, que el Duque de Kent decidió liberar un peso que había cargado por lo que parecen eones. Una revelación, un secreto que había permanecido oculto desde la mismísima era de la reina Isabel II. Y esto, amigas y amigos, no era simplemente una anécdota familiar, ni un consejo de despedida, ni un último deseo personal. Para nada. Esto, según lo que ha trascendido, involucraba un poder sin precedentes dentro de la estructura real, algo que a mí me parece podría redefinir ciertos equilibrios dentro del palacio. Y como si este secreto necesitara un símbolo material, una pieza clave que confirmara su magnitud, se menciona un collar de diamantes rosados de valor incalculable, un tesoro que, según se dice, simbolizaba la más profunda confianza de la propia reina Isabel II. No solo un secreto, sino un mandato. La pregunta que ahora nos carcome y que vamos a desentrañar juntos es ¿por qué ahora y qué fue exactamente lo que el Duque de Kent reveló en sus últimos días, desatando un eco que ya resuena por toda la monarquía?
El cuerpo a veces simplemente dice hasta aquí. Y aunque el duque de Kent es un hombre de hierro en su compromiso, la realidad es que a sus casi 90 años su salud comenzó a resentirse de una manera que ya no podía ignorar. Piensen en él, en el príncipe Eduardo, el primo de la difunta reina, el que siempre estuvo ahí discreto diligente. Pues los años no perdonan ni siquiera la realeza, y las exigencias de una vida pública tan extensa y rigurosa empezaron a pasar factura. Según reportes de fuentes muy cercanas a la familia real, es decir, no es chisme de pasillo, sino información de quienes viven y respiran la atmósfera palaciega, el cuerpo del duque estaba efectivamente ralentizándose. Ya no era la misma figura robusta y activa que conocimos por décadas en incontables compromisos. A mí me parece que esto es algo que a todos nos toca, no ver a una persona que admiramos por su fortaleza, por su constancia, enfrentarse a la propia fragilidad humana. Es un recordatorio muy crudo de nuestra humanidad compartida, incluso para aquellos con sangre azul. La cosa se hizo más evidente cuando su propia hija, Lady Helen Taylor, una mujer que lo conoce íntimamente, abrió su corazón en algunas entrevistas. Ella compartió públicamente lo difícil que le resultaba a su padre, a un hombre que siempre vivió para el deber mantenerse al día con las agotadoras demandas de sus funciones. Él había realizado esos deberes impecablemente por décadas con una dedicación que pocos pueden igualar, desde representaciones diplomáticas hasta incontables eventos benéficos. Pero las giras, las ceremonias, las interminables horas de pie, todo eso empezó a pesar de una forma cruel. Imagínense la frustración de una persona tan comprometida, sintiendo cómo su propio físico lo traicionaba, cómo le impedía cumplir con la misma energía de antes. Yo creo que es una batalla interna muy dura, casi una forma de duelo por la persona que uno fue y la capacidad de servir. Esto nos lleva a una reflexión sobre el impacto psicológico del envejecimiento en figuras públicas como él. No solo es el dolor físico, es el duelo por la pérdida de la autonomía, de la capacidad de servir al mismo nivel. Para alguien cuya identidad ha estado tan ligada al servicio y la lealtad a la corona, sentir que el cuerpo ya no responde con la misma disciplina debe ser una herida profunda, un vacío en su corazón que nada puede llenar. Y sí o no es muy contradictorio que un hombre que pasó su vida en el protocolo y el autocontrol de repente se vea expuesto por la más básica de las realidades humanas, la inevitabilidad del paso del tiempo y sus consecuencias, forzándolo a una vulnerabilidad que siempre había ocultado. Y es justo en este contexto de vulnerabilidad, de esa íntima lucha personal contra el desgaste del tiempo, que la narrativa da un giro. Porque cuando el cuerpo habla de cansancio y pide un respiro, a veces también el alma se atreve a susurrar secretos que antes estaban demasiado bien guardados bajo la armadura de la obligación y el deber. Este declive físico, esta necesidad de ralentizar el ritmo, creó el espacio, la oportunidad para que el duque de Kent finalmente considerara despojarse de una carga que llevaba consigo. Es como si la propia debilidad lo impulsara a una última pero poderosísima acción, liberando algo que el peso de la edad ya no le permitía cargar en silencio. En mi opinión, este momento de fragilidad extrema es lo que propició la revelación que cambiaría todo un eco de la era isabelina a punto de salir a la luz. Y es justo en este contexto de vulnerabilidad, de esa íntima lucha personal contra el desgaste del tiempo, que la narrativa da un giro. Porque cuando el cuerpo habla de cansancio y pide un respiro, a veces también el alma se atreve a susurrar secretos que antes estaban demasiado bien guardados bajo la armadura de la obligación y el deber. Este declive físico, esta necesidad de ralentizar el ritmo, creó el espacio, la oportunidad para que el duque de Kent finalmente considerara despojarse de una carga que llevaba consigo. Es como si la propia debilidad lo impulsara a una última pero poderosísima acción, liberando algo que el peso de la edad ya no le permitía cargar en silencio. En mi opinión, este momento de fragilidad extrema es lo que propició la revelación que cambiaría todo un eco de la era isabelina a punto de salir a la luz. Pues el duque Eduardo de Kent, conocido por ser el vivo ejemplo de la discreción y el deber, ese que nunca dio un paso en falso o un comentario de más, el que encarnaba el lema de nunca te quejes, nunca des explicaciones, decidió que era el momento. ¿Y qué creen? Esta no fue una simple charla de despedida ni un recuento de batallitas de la antigüedad. Según personas muy allegadas a la familia, lo que el duque reveló fue un secreto de tal magnitud que lo había custodiado celosamente desde el reinado de la mismísima reina Isabel II.
O sea, imagínense el peso de cargar con algo así por tanto tiempo, décadas de silencio absoluto. ¿Qué clase de información puede ser tan delicada, tan crucial para haber sido guardada con tal rigor y por tan largo tiempo? A mí me parece que esto nos habla muchísimo de la psicología de la lealtad. El duque de Kent siempre fue un pilar de apoyo para su prima la reina Isabel II, y su compromiso con la corona era absoluto. Yo creo que en su mente la obligación de mantener ese secreto era parte integral de su juramento. Era su forma de proteger a la institución, de honrar la confianza de la monarca a la que sirvió con devoción. ¿No les parece muy fuerte cómo la vida de estos personajes se moldea por un sentido del deber casi superhumano? Podría ser que este secreto de haberse revelado antes hubiera tenido consecuencias catastróficas para la monarquía, o quizás era una información que solo podía ser revelada en un momento específico cuando ciertas piezas del rompecabezas real se alinearan. Hay una teoría por ahí que a mí me resuena mucho, que dice que este secreto no era solo una cuestión de información sensible, sino un legado, casi un mandato que la propia reina Isabel II le había confiado al duque de Kent. Una especie de plan B o una directriz que solo debía activarse bajo circunstancias muy particulares. Y el hecho de que el duque esperara hasta el final de sus días para desvelarlo rodeado de sus seres queridos añade una capa de solemnidad y urgencia a la revelación. Es como si al ver su propia luz apagarse sintiera la imperiosa necesidad de pasar la antorcha, de asegurar que este conocimiento vital no se perdiera con él. Esto nos hace pensar en la carga emocional de estos secretos. Imagínense vivir con una verdad tan trascendental sabiendo que podría cambiar el rumbo de la realeza, pero obligado a mantenerla en las sombras. Es una especie de armario psicológico personal, una carga invisible que yo creo también contribuyó a ese desgaste que veíamos en sus últimos días. La decisión de Unburdening este secreto no fue una ligereza, fue el último acto de servicio de un hombre que hasta el final puso a la corona por encima de sí mismo. Pero, ¿a quién le estaba destinado este misterioso decreto y por qué era tan vital que saliera a la luz justo en ese momento? Eso es lo que vamos a desentrañar a continuación, porque el destinatario de este secreto es sin duda una de las figuras más fascinantes de la realeza actual. Pues el duque Eduardo de Kent, ese pilar de la lealtad que había guardado un secreto de la era isabelina hasta sus últimos días, ¿a quién creen que se lo confió? ¿Quién sería la persona indicada para recibir una carga de tal magnitud? Un misterio que había permanecido velado por décadas. La expectativa, a mí me parece, era que quizás sería el propio rey Carlos III o incluso el príncipe William, el futuro heredero, pero prepárense porque esto es un giro que no muchos vieron venir y que, en mi opinión, cambia por completo la dinámica de lo que creíamos saber de la corona. El secreto, la revelación del duque de Kent, estaba explícitamente destinada a Catherine, la princesa de Gales, sí, así como lo oyen. La mujer que ha caminado con tanta elegancia y aplomo al lado del príncipe William, la que ha sabido ganarse el respeto y el cariño del pueblo británico. Ustedes creen la que muchos veían como la reina de facto incluso antes de que fuera oficial. Pero ¿por qué ella? ¿Por qué esta figura que, aunque es central, no es la monarca ni el heredero directo al trono, fue la elegida para un encargo tan trascendental? Yo creo que esto nos habla muchísimo de la profunda confianza que tanto la difunta reina Isabel II como el duque de Kent depositaban en Catherine. Piensen en la trayectoria de la princesa de Gales. Desde su entrada a la vida pública ha demostrado una capacidad de adaptación, una serenidad bajo presión y un sentido del deber que pocos poseen. No ha habido escándalos graves, no ha habido declaraciones controvertidas, no ha habido, en mi opinión, esa hambre de fama que hemos visto en otras figuras que llegaron a la realeza. Ella, de alguna manera, ha logrado encarnar esa discreción y esa solidez que caracterizaban a la propia Isabel II y, por supuesto, al duque de Kent. Es como si hubiese un reconocimiento tácito de que Catherine no solo es la futura reina consorte por su matrimonio, sino por su propia naturaleza y su entendimiento inherente de lo que la institución requiere. Se dice que la reina Isabel II tenía una conexión muy particular con ella, observando su evolución y su templanza con una admiración silenciosa. Y el duque de Kent, un hombre de la vieja escuela que valoraba la lealtad por encima de todo, habría visto en Catherine la sucesora idónea para un legado de confianza tan delicado. No es un tema de sangre, es un tema de carácter, de fortaleza interna, de esa capacidad de mantener la cabeza fría cuando todos los demás la están perdiendo. Y sí o no es muy interesante cómo esto contrasta con otras narrativas reales que hemos visto, donde las figuras de afuera luchan por encajar o por redefinir sus roles.
Catherine, en cambio, ha sido vista como alguien que comprendió y abrazó su destino con una inteligencia y una visión estratégica que muchos subestimaron al principio. El que este secreto, este decreto de la era de Isabel II haya sido para ella, valida esa percepción. Es un reconocimiento a su discreción, a su habilidad para navegar las aguas a menudo turbulentas de la vida real sin crear olas innecesarias. Pero entonces la pregunta clave que se nos presenta es si este secreto era tan crucial, si había sido guardado con tal celo desde la época de la reina Isabel II y si su destinataria era Catherine, la princesa de Gales, ¿qué era exactamente lo que el duque de Kent le confió? Porque no era solo una historia o un consejo, ¿verdad? Según lo que ha trascendido, esto implicaba algo mucho más grande, algo que podría cambiar el futuro de la monarquía de una manera que ni siquiera podemos imaginar. En el próximo capítulo vamos a desentrañar la verdadera naturaleza de este misterioso poder sin precedentes que ahora recae sobre Catherine, pues ya desentrañamos que el secreto del duque de Kent estaba destinado a Catherine, la princesa de Gales. Pero ¿qué era exactamente lo que este guardián silencioso había custodiado por décadas desde la era de la reina Isabel II? Esto no era un simple consejo o una herencia material común y corriente. Prepárense porque aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Según lo que ha trascendido, y a mí esto me parece algo que podría cambiar las reglas del juego de la monarquía, tal y como la conocemos, este decreto involucra un poder sin precedentes dentro de la estructura real. Sí, así como lo oyen, no es un título más, no es una ceremonia pomposa. Estamos hablando de una autoridad, una influencia o una capacidad de decisión que va mucho más allá de las expectativas convencionales para un miembro de la familia real, incluso para una futura reina consorte. Imagínense, la monarquía británica es una institución con siglos de tradición de reglas no escritas, de protocolos rígidos. Y de repente se habla de un poder sin precedentes. ¿Ustedes creen? Eso a mí me suena a una verdadera bandera roja para algunos y una oportunidad dorada para otros. Hay una teoría por ahí que se ha estado susurrando en los pasillos más privados de Buckingham y entre personas que entienden las complejidades de la realeza que este decreto no es una ley escrita que cambie la línea de sucesión, no. Pero supuestamente es una especie de mandato silencioso o una prerrogativa especial concedida por la propia reina Isabel II en vida que le otorgaría a Catherine una influencia decisiva en momentos clave para el futuro de la monarquía. Piensen en esto como un comodín, una carta secreta que solo puede ser jugada bajo circunstancias muy específicas, quizá incluso en tiempos de crisis o de grandes decisiones para la corona. Esto explicaría por qué el duque de Kent, un hombre de la más estricta lealtad y discreción, sintió la necesidad de guardarlo con tanto celo y revelarlo solo en sus últimos días. Era, en mi opinión, una muestra de la confianza absoluta que la reina Isabel II tenía en Catherine. La reina, una estratega maestra, en la sombra sabía que el futuro de la monarquía no solo dependía de la línea de sangre, sino de la fortaleza y el carácter de quienes la liderarían. Y ella, yo creo, vio en Catherine la templanza, la inteligencia y la capacidad de entender el verdadero peso de la corona, incluso mejor que algunos de los nacidos en ella. Considero que esta es una de esas cosas que no cuadran con la narrativa pública de una monarquía que opera solo bajo reglas visibles. Este poder, si es tan inédito como se dice, sugiere una capa de autoridad, oculta una especie de seguro de vida para la institución en manos de alguien en quien la difunta reina confiaba plenamente. Y no es solo el poder, sino la confianza lo que es crucial aquí. El que la mismísima Isabel II, la monarca que fue el epítome del deber y la estabilidad, haya otorgado tal prerrogativa a Catherine, dice volúmenes sobre su visión del futuro y de la capacidad de la princesa de Gales. Es como si la reina, previendo los desafíos venideros, hubiera querido asegurar que la persona adecuada tuviera las herramientas necesarias para proteger la corona desde dentro, incluso si eso significaba salirse de lo convencional. Y para hacer esta revelación aún más poderosa, más simbólica, viene acompañada de una pieza que a mí me parece sella esta confianza de la manera más tangible y emotiva, el famoso collar de diamantes rosados de valor incalculable. Un tesoro que, según se comenta, era uno de los favoritos de la propia reina Isabel II. ¿Y qué creen? Esta joya no es solo un adorno, es el símbolo más claro de la profunda fe y la bendición que la monarca deposita en Catherine, una especie de legado tangible de su liderazgo y sabiduría.
Es como si el duque de Kent, al entregar este secreto y este collar, estuviera cerrando un círculo que la reina Isabel II había iniciado hace décadas, un círculo de confianza y de futuro para la monarquía. Pues ya desentrañamos que el secreto del duque de Kent, ese poder sin precedentes destinado a Catherine, la princesa de Gales, no era solo un mandato verbal o un documento escondido, no. Venía con un objeto, un símbolo tangible de esta profunda confianza, un collar de diamantes rosados de valor incalculable. Y es que miren, las joyas en la realeza nunca son solo adornos, ¿verdad? Siempre tienen una historia, un peso, un significado que va mucho más allá de su brillo. Este collar en particular, según se dice, era una de las piezas más queridas y personalmente significativas para la difunta, Reina Isabel II. No era la tiara más grande ni la que tenía más historia oficial, pero era supuestamente una joya que guardaba un valor sentimental inmenso para ella. Imagínense. La reina, una mujer que vivió una vida entera bajo el escrutinio público con una colección de joyas que haría palidecer a cualquier museo, tenía una predilección por este collar de diamantes rosados. A mí me parece que esto es una de esas cosas que no cuadran con la imagen fría y distante que a veces se tiene de la monarquía y que nos revela un lado más íntimo y personal de la reina. El hecho de que este collar tan íntimamente ligado a la figura de la monarca fallecida sea el acompañamiento material del decreto secreto para Catherine, lo convierte en mucho más que una joya. Se convierte en una especie de paso de antorcha simbólico, un legado directo de la confianza más profunda, de Isabel II en la princesa de Gales. Es como si a través de esta pieza la reina estuviera validando, bendiciendo y transfiriendo una parte de su propia autoridad moral y su visión del futuro a Catherine. No solo un poder formal, sino un poder que emana de la esencia misma de la figura que lideró la monarquía por 7 décadas. Yo creo que esto es fundamental para entender la magnitud del mensaje del duque de Kent. Él no solo estaba revelando una directriz o una prerrogativa, estaba culminando una misión probablemente encomendada por la propia reina Isabel II de asegurar que este símbolo de confianza llegara a las manos correctas en el momento preciso. El collar de diamantes rosados no es solo un objeto de inmenso valor material, es una pieza cargada de historia de la personalidad de la reina y lo más importante de su fe en Catherine. Pensemos en el significado psicológico de un objeto así. En una familia donde las joyas tienen linaje y cada pieza cuenta una historia, como el anillo de compromiso de Diana, que ahora usa Catherine, por ejemplo, un objeto tan personal y preciado de la mismísima reina Isabel II, es una declaración rotunda. Es un sello de autenticidad, una prueba irrefutable de que este poder sin precedentes y la confianza detrás de él son legítimos y vienen directamente de la cúpula de la monarca más longeva y respetada. Para el resto de la familia real, para el público y quizás lo más importante para la propia Catherine, este collar actúa como una confirmación silenciosa pero poderosa de su rol especial. Y sí o no, es muy contradictorio que en un mundo tan mediático, donde todo se filtra y se discute, un secreto de esta envergadura haya sido custodiado por tanto tiempo y revelado de una forma tan personal y simbólica. Este collar no es solo un regalo, es una llave, una validación y un recordatorio constante para Catherine del inmenso peso de la confianza que ha recaído sobre ella y del plan maestro que la reina Isabel II y ahora el duque de Kent le han encomendado. Este es un legado que va más allá de los protocolos escritos, es una herencia de sabiduría y poder que ahora Catherine deberá aprender a manejar. En el próximo capítulo vamos a profundizar en lo que esta lealtad silenciosa del duque de Kent realmente significa y el impacto que tendrá. A mí me parece fascinante cómo la vida del duque de Kent, ese pilar silencioso y discreto de la monarquía, se resume en esta última acción. Piénsenlo, un hombre cuya existencia fue la personificación del lema «Nunca te quejes», nunca des explicaciones, que vivió en la sombra de una de las reinas más icónicas de la historia, la reina Isabel II, su prima. Su papel siempre fue el de apoyo, el de diligencia, sin buscar el aplauso, el de una lealtad que trascendía lo personal para abrazar la institución misma. Y el hecho de que guardara un secreto de tal magnitud, una directriz de la mismísima, era isabelina, que implicaba un poder sin precedentes para Catherine, y se sellaba con el collar de diamantes rosados de la reina, dice volúmenes sobre su carácter y su compromiso. Esta lealtad del silencio no era una carga impuesta, yo creo, sino una elección consciente. El duque de Kent, por lo que se sabe de él, no era un hombre de palabras vacías ni de acciones impulsivas.
Si custodió este secreto por décadas es porque consideraba que era su deber ineludible. Era una pieza clave en el plan maestro de la reina Isabel II, un eslabón vital en la cadena de continuidad y estabilidad de la corona. Para él servir significaba proteger incluso de la curiosidad pública o de las posibles repercusiones internas que una revelación prematura podría haber causado. Imagínense el autocontrol, la disciplina mental y emocional que esto requería. Es como si su vida entera, sus incontables apariciones públicas, sin un solo exabrupto, su sonrisa discreta pero constante, hubieran sido una preparación para este momento final. Cada compromiso cumplido, cada representación diplomática, cada acto de caridad, todo era parte de un legado de servicio que culminaba en esta entrega silenciosa y estratégica. En mi opinión, esto lo eleva más allá de un simple miembro de la realeza, lo convierte en un guardián de la esencia de la monarquía, de sus verdades más profundas, de sus estrategias más sutiles. Pensemos en la psicología de un hombre así, alguien que no necesita la validación externa, cuyo motor es el deber y la convicción interna. Su decisión de desvelar el secreto justo cuando su cuerpo flaqueaba no fue una muestra de debilidad, sino de una profunda sabiduría. Fue el último acto de un hombre que hasta su postrer aliento pensó en el futuro de la corona, en la persona que consideraba idónea para llevar ese poder sin precedentes y en cómo asegurar que un legado tan vital no se perdiera. Es una lección de vida sobre el impacto que una persona puede tener no a través del ruido o la controversia, sino a través de la constancia, la integridad y una lealtad inquebrantable. Esta entrega final, este pasar la antorcha a Catherine con el peso de la historia y el brillo del collar de la reina, no es solo un hecho, es un testamento. Un testamento de la confianza que se le dio a él y que él a su vez depositó en la princesa de Gales. Es un legado de servicio que va mucho más allá de los protocolos y las ceremonias, es una herencia de sabiduría y de un poder que ahora recae sobre los hombros de Catherine. Y sí o no es muy contradictorio que este guardián del silencio, al romperlo en su final, haya desatado un eco tan potente que podría redefinir el futuro de la monarquía. Pues ya desentrañamos el profundo significado de la lealtad silenciosa del duque de Kent, ese legado de servicio que culminó en la entrega de un secreto y un collar a Catherine. Pero ahora la gran pregunta es ¿cuál es el impacto real de esta revelación en el corazón de la monarquía británica? Porque miren, el Palacio de Buckingham es una estructura milenaria con jerarquías y tradiciones que se han mantenido por siglos. Y de repente entra un elemento tan disruptivo como un poder sin precedentes destinado a la futura reina consorte. A mí me parece que esto es como lanzar una piedra en un estanque perfectamente calmo. Las ondas, aunque al principio no se vean, empiezan a expandirse. Si este decreto, este mandato silencioso de la reina Isabel II realmente le otorga a Catherine una influencia o una capacidad de decisión fuera de lo común, esto podría significar el surgimiento de un nuevo eje de poder dentro de la realeza. Piénsenlo, no es el rey Carlos III el monarca reinante, ni el príncipe William el heredero directo, sino Catherine, la princesa de Gales, quien ahora posee esta prerrogativa especial, esta carta secreta. ¿Ustedes creen que esto no va a generar algún tipo de reacción? Pues hay quienes dicen que la noticia, aunque mantenida con la discreción usual, ya ha causado cierto revuelo o al menos muchísima curiosidad en los círculos internos de la realeza. El rey Carlos III, que apenas está consolidando su reinado, y el de la reina consorte Camilla, podría ver esto como una bendición o como una complicación. Por un lado es la validación suprema de la reina Isabel II sobre Catherine, un respaldo que refuerza la línea de sucesión directa de William. Pero por otro, si este poder es tan activo como se especula, podría en algún momento eclipsar o incluso desafiar la autoridad establecida. Considero que la relación entre Carlos y Catherine es de respeto mutuo, pero esto es un factor que no estaba en el mapa. Y claro, la figura del príncipe William es central aquí. Como esposo de Catherine y futuro rey, él está directamente involucrado. Yo creo que su apoyo incondicional a Catherine es clave y es muy probable que él estuviera presente cuando el duque de Kent hizo la revelación. Su reacción, en mi opinión, será la que determine cómo se integra este poder en la dinámica familiar. William y Catherine son un equipo, eso es innegable. Pero este nuevo elemento añade una capa de complejidad a su ya monumental papel. Y sí o no es muy contradictorio que mientras una parte de la familia lucha por mantenerse relevante y por redefinir su rol fuera de la burbuja real, otra recibe un legado de poder tan profundo y tan arraigado en la tradición como este.
No puedo evitar pensar en el príncipe Harry y Meghan Markle. Imagínense la narrativa que ellos construyeron sobre la institución y sus limitaciones, y cómo encaja esto en su visión. Esta revelación para Catherine, este voto de confianza de la difunta reina, podría ser vista como una confirmación de que la auténtica influencia no se busca en los contratos millonarios o en las entrevistas explosivas, sino en la discreción, la lealtad y el servicio, tal como lo encarnaba el duque de Kent, y a su manera la propia reina Isabel II. Podría reavivar esa sensación del heredero y el repuesto, pero ahora con una nueva dimensión de poder oculto. En mi opinión, el impacto más grande no será una confrontación pública porque la realeza británica es experta en manejar las cosas en clave. Más bien será una reconfiguración interna, un ajuste de los pesos y contrapesos que rigen el palacio. Catherine tendrá a partir de ahora una herramienta adicional, un respaldo invisible pero poderoso que la posiciona de una manera aún más estratégica para el futuro de la monarquía. Esto sin duda la eleva, la empodera y le da una voz que podría ser decisiva en los años venideros. Pero ¿estará ella realmente preparada para este desafío? ¿Qué significa para su corazón y su vida personal tener en sus manos un legado tan potente? Pues ya desentrañamos el impacto que la revelación del duque de Kent podría tener en la monarquía, un verdadero sismo silencioso que reconfigura los ejes de poder. Pero ahora toda esta conversación nos lleva directamente al corazón de la cuestión. ¿Está Catherine, la princesa de Gales, realmente preparada para el desafío que implica este poder sin precedentes y el peso del collar de diamantes rosados de la reina Isabel II? A mí me parece que esta es la pregunta más crucial de todas, porque una cosa es el destino y otra muy distinta es estar psicológicamente lista para abrazarlo. Piénsenlo. La princesa Catherine ha sido desde el día 1 un estudio de la templanza. Entró a la familia real no con un escándalo, no con una narrativa de rebeldía, sino con una discreción, una paciencia y una astucia que muchos, yo creo, subestimaron al principio. Se dice que el plan maestro orquestado por la madre de Kate Carol Middleton para posicionarla cerca de William en St. Andrews fue solo el inicio de una estrategia que la ha llevado a ser la figura sólida y confiable que es hoy. Ha navegado la prensa británica con una maestría que sinceramente envidiarían otras figuras reales que han sucumbido al acoso mediático. Su forma de ser siempre medida con esa sonrisa amable, pero esa mirada penetrante me hace pensar que Catherine posee una inteligencia emocional muy particular. No es la espontaneidad arrolladora de Diana ni la ambición explícita de Meghan. Su fortaleza reside en su capacidad para la calma bajo presión, en su resiliencia para soportar el escrutinio constante sin mostrar fisuras. Imagínense el nivel de autocontrol que se requiere para vivir cada día bajo el microscopio, para que cada gesto, cada atuendo, cada palabra sea analizada hasta el cansancio. Esa es su superpotencia secreta, si me lo preguntan. Pero un poder sin precedentes, como el que supuestamente le ha sido conferido, es otra liga. No es solo manejar la imagen pública, es la responsabilidad de influir en decisiones cruciales para la corona, de ser quizá la salvaguarda de la institución en momentos de crisis. Esto podría traer una presión interna inmensa incluso para alguien tan preparada como ella. ¿Cómo afectará esto a su vida personal, a su matrimonio con William, a la crianza de sus hijos? Es un peso que va más allá de lo público, que toca el alma. Yo creo que Catherine siempre ha entendido la importancia del deber por encima de toda, una lección que seguramente la propia reina Isabel II le transmitió y que el duque de Kent, al entregarle este legado, reforzó. No obstante, este nuevo rol podría requerir una faceta más activa, una voz más decisiva que hasta ahora no habíamos visto en ella. ¿Será que veremos a una Catherine más asertiva, más influyente detrás de bambalinas? ¿Estará dispuesta a usar este poder si el momento lo requiere, incluso si eso significa ir contra la corriente o contra intereses establecidos? Porque la verdadera preparación no solo es la aptitud, es la disposición. Y Catherine hasta ahora ha jugado un rol de consolidación y estabilidad. Este decreto, este collar, la empujan a un territorio nuevo, a una posición donde su estrategia personal y su deber real podrían chocar en decisiones de alto calibre. Es un desafío para su corazón, su esencia más profunda. ¿Ustedes creen que está verdaderamente preparada para asumir este nivel de responsabilidad que la pone de alguna manera en un lugar único y poderoso dentro de la familia real? La respuesta a esa pregunta definirá su legado. Pues ahí lo tienen. La historia de un secreto ancestral que se remonta a la era de la reina Isabel II, una lealtad inquebrantable que duró toda una vida y un giro inesperado para el futuro de la monarquía británica encarnado en la figura de Catherine, princesa de Gales.
Este relato nos ha llevado por los pasillos más privados del palacio, por la psicología de la discreción y el deber, y por las implicaciones de un poder sin precedentes, simbolizado por un collar de diamantes rosados de valor incalculable. La verdad es que hay algo profundamente conmovedor en este vínculo entre el duque de Kent y Catherine. Es un lazo que trasciende las generaciones y las jerarquías, un reconocimiento tácito de una sabiduría y una templanza que la reina Isabel II vio en Catherine, y que el duque Eduardo, como su leal guardián, se aseguró de que llegara a las manos correctas en el momento justo. A mí me parece que esto es la prueba viviente de que la monarquía, a pesar de sus rígidos protocolos y sus siglos de tradición, sigue siendo en su esencia una historia humana llena de confianza, estrategia y sí también de sus dramas. La revelación de este secreto y la entrega de un símbolo tan potente como el collar de la reina no son un mero capricho del destino. Yo creo que es un acto calculado, una maniobra estratégica diseñada para asegurar la continuidad y la relevancia de la corona en tiempos de cambio. Este poder sin precedentes que ahora recae sobre Catherine la posiciona de una manera única, dándole una voz y una influencia que, si se manejan con la misma sabiduría y discreción que la llevaron hasta aquí, podrían ser fundamentales para futuro de la institución. Y eso para mí es la verdadera esencia de la realeza, la capacidad de adaptarse, de evolucionar, de asegurar que el legado perdure, incluso si eso significa operar con piezas secretas que solo unos pocos conocen. El impacto en la monarquía, como ya lo comentamos, no será un terremoto visible, sino una reconfiguración interna. Un ajuste de los pesos y contrapesos que rigen el palacio, donde Catherine ahora tiene una herramienta adicional, un respaldo invisible pero poderosísimo, y para ella el desafío apenas comienza. ¿Cómo integrará este nuevo poder en su ya compleja vida? ¿Qué decisiones tomará con esta nueva influencia? Su corazón y su mente están ahora en el centro de un legado que podría definir la próxima era de la realeza. Veremos qué va a pasar y cómo esta revelación afecta el futuro de la monarquía. Los ojos de la opinión pública y los nuestros, por supuesto, seguirán muy de cerca cada paso. Porque al final del día estas historias de poder, lealtad y secretos ancestrales no dejan de ser un espejo de nuestra propia humanidad, de nuestras propias dinámicas familiares y de los vacíos en nuestros corazones que buscamos llenar. Cuéntenme en los comentarios sus opiniones. ¿Qué creen que significa este poder sin precedentes a largo plazo para Catherine y la monarquía? ¿Creen que el duque de Kent hizo lo correcto al revelar este secreto ahora? ¿Y qué otras joyas o secretos creen que guarda el Palacio de Buckingham? Me encantaría leerlos y debatir sobre este misterio real. Nos vemos en el próximo video. Pues ahí lo tienen. La historia de un secreto ancestral que se remonta a la era de la reina Isabel II, una lealtad inquebrantable que duró toda una vida y un giro inesperado para el futuro de la monarquía británica encarnado en la figura de Catherine, la princesa de Gales. Este relato nos ha llevado por los pasillos más privados del palacio, por la psicología de la discreción y el deber, y por las implicaciones de un poder sin precedentes simbolizado por un collar de diamantes rosados de valor incalculable. La verdad es que hay algo profundamente conmovedor en este vínculo entre el duque de Kent y Catherine. Es un lazo que trasciende las generaciones y las jerarquías, un reconocimiento tácito de una sabiduría y una templanza que la reina Isabel II vio en Catherine y que el duque Eduardo, como su leal guardián, se aseguró de que llegara a las manos correctas en el momento justo. A mí me parece que esto es la prueba viviente de que la monarquía, a pesar de sus rígidos protocolos y sus siglos de tradición, sigue siendo en su esencia una historia humana llena de confianza, estrategia y sí también de sus dramas. La revelación de este secreto y la entrega de un símbolo tan potente como el collar de la reina no son un mero capricho del destino. Yo creo que es un acto calculado, una maniobra estratégica diseñada para asegurar la continuidad y la relevancia de la corona en tiempos de cambio. Este poder sin precedentes que ahora recae sobre Catherine la posiciona de una manera única, dándole una voz y una influencia que, si se manejan con la misma sabiduría y discreción que la llevaron hasta aquí, podrían ser fundamentales para el futuro de la institución. Y eso para mí es la verdadera esencia de la realeza, la capacidad de adaptarse, de evolucionar, de asegurar que el legado perdure, incluso si eso significa operar con piezas secretas que solo unos pocos conocen. El impacto en la monarquía, como ya lo comentamos, no será un terremoto visible, sino una reconfiguración interna, un ajuste de los pesos y contrapesos que rigen el palacio, donde Catherine ahora tiene una herramienta adicional, un respaldo invisible pero poderosísimo. Y para ella el desafío apenas comienza.
¿Cómo integrará este nuevo poder en su ya compleja vida? ¿Qué decisiones tomará con esta nueva influencia? Su corazón y su mente están ahora en el centro de un legado que podría definir la próxima era de la realeza. Veremos qué va a pasar y cómo esta revelación afecta el futuro de la monarquía. Los ojos de la opinión pública y los nuestros, por supuesto, seguirán muy de cerca cada paso. Porque al final del día estas historias de poder, lealtad y secretos ancestrales no dejan de ser un espejo de nuestra propia humanidad, de nuestras propias dinámicas familiares y de los vacíos en nuestros corazones que buscamos llenar. Cuéntenme en los comentarios sus opiniones. ¿Qué creen que significa este poder sin precedentes a largo plazo para Catherine y la monarquía? ¿Creen que el duque de Kent hizo lo correcto al revelar este secreto ahora? ¿Y qué otras joyas y secretos creen que guarda el Palacio de Buckingham? Me encantaría leerlos y debatir sobre este misterio real. Gracias por ver Finalmente lo confesaron. No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderse ninguna de estas fascinantes historias. Nos vemos en el próximo video.